2700 años antes de Cristo, el Imperio Antiguo, la época de las pirámides, nace en Egipto. El país vive entonces su edad de oro. Su poder se encuentra en su apogeo. Ninguno de sus enemigos está a su altura. Sin embargo, al final de sus 5 siglos de existencia, el reino se hunde bajo el fuego, la sangre y el caos. El crepúsculo de las civilizaciones. El fin de la era de las pirámides. Un hombre, el escriba Ippur, relata este terrible episodio: cómo las pirámides son profanadas y cómo por este sacrilegio toda la sociedad egipcia se desmorona. Bandas de ladrones azotan nuestra tierra, cuenta. Los corazones son violentos. La maldad se extiende por todo el país. $2200 años antes de Cristo, la revolución reduce a cenizas los monumentos faraónicos. ¿Por qué se subleva el pueblo? ¿A qué se debe ese repentino ataque a todo lo que hasta ese momento era lo más sagrado para él? Saqqara, al sur de El Cairo. En la necrópolis del rey Pepi I, el último gran faraón del Imperio Antiguo, el arqueólogo francés Audran Labrousse investiga esta revolución. Hace 30 años que excava y estudia estas ruinas y sabe exactamente qué aspecto tenían estos monumentos antes de que la historia se los llevara. Esta es la pirámide del rey, rodeada por sus 8 pirámides de las reinas, así como por su templo funerario, que será incendiado en la revolución. Penetrar aquí es un privilegio reservado a una pequeña élite de sacerdotes. Y aún son menos numerosos los que rodean estas estatuas para llegar junto a la mesa de ofrendas, donde el difunto soberano coge su alimento cotidiano. Este templo, al que los sublevados nunca tuvieron acceso, encarnaba el poder absoluto de una pequeña casta de egipcios. Es verosímil que fuera quemado intencionadamente, tal como revelan los restos que los arqueólogos han descubierto. El incendio fue violento. Se ve a primera vista en la superficie de la piedra. Estas piedras blancas se pusieron grises y el calor tuvo que ser muy intenso para penetrar en el interior de la piedra. Estas piedras están abrasadas hasta el corazón. Hay que considerar que nos encontramos en los almacenes del templo. En estos almacenes se guardaba todo el material necesario para el culto al faraón: cofres, telas, objetos de madera, aceites, grasa para las antorchas del santuario, materiales eminentemente inflamables. Se ve perfectamente que no se trata de un incendio localizado, sino de un incendio generalizado. No fue una estancia la que se quemó accidentalmente, sino todo el complejo. Es decir, el incendio provocado comenzó en varios puntos, en diferentes sectores, y eso demuestra la violencia de esta revolución. Hay que imaginar esta gigantesca necrópolis que tiene 50 kilómetros de longitud, asaltada, saqueada, devastada. Justo lo que los egipcios temían desde el principio de su historia. Fue el caos generalizado. En 30 años de excavaciones, Audran Labrousse y su equipo han descubierto 8 pirámides de las reinas. Pertenecen a las esposas, las hijas y probablemente las nietas del rey Pepi I. Personas que vivieron en el último siglo antes del hundimiento. En algunas de ellas, los arqueólogos han descubierto piezas de convicción esenciales para comprender la revolución que puso fin a la Edad de Oro del Antiguo Egipto. Es el caso de la pirámide de la reina Bejenú.
Nuestro último descubrimiento es la tumba de una pequeña reina, sin duda del fin del Imperio Antiguo, por lo que en el interior de su cámara se encuentran los textos de las pirámides. A quien quiera que los poseyera, esos textos aseguraban superar todos los obstáculos hacia la inmortalidad, hacia el más allá. Hasta entonces, los textos de las pirámides estaban inscritos sobre los muros de las tumbas de los reyes. Aquí, por primera vez, los arqueólogos los encontraron en las pirámides de algunas soberanas. ¿Existe alguna relación entre estos valiosos jeroglíficos que procuraban la vida eterna a aquellos que los poseían y la revolución que derribó al Estado egipcio y sus símbolos? Esa es la pregunta que se hace Audran Labrousse y lo que investiga entre las ruinas de la época de las pirámides. Cinco siglos de historia y 14 faraones. Las pirámides del Imperio Antiguo fueron construidas sobre una franja de desierto que lindaba con Menfis, la capital del reino. Es aquí, en esta inmensa metrópolis, donde están las claves de la catástrofe. Año 2530 a.C. Keops, Kefren y Micerinos. Para comprender la caída del Imperio Antiguo, es necesario regresar a su apogeo. Es el tiempo de la desmesura. La pirámide de Keops, 146 metros de altura, 230 metros de lado. La pirámide de Kefren es prácticamente idéntica, solo le faltan 3 metros para igualar a la de su padre. Cuando la momia del faraón es depositada en el interior, su fuerza vital toma posesión de la piedra. La pirámide se convierte en el cuerpo del soberano, y su inmenso poder se perpetúa por la eternidad. El faraón es el representante de Dios sobre la tierra y tiene el extraordinario privilegio de vencer a la muerte y poseer, solo él, la eternidad. Y también tiene otro poder. Puede, si así lo desea, otorgar la inmortalidad a quien quiera, desde el más humilde servidor hasta la reina. Todos son iguales ante el faraón, pero él puede elegir y llevarlo con él al más allá. El soberano tiene el derecho de la vida y de la muerte sobre sus súbditos. Estos jeroglíficos de la época de Keops dan una idea del poder absoluto del soberano. Un hombre llamado Raour cuenta haber tirado inadvertidamente el cetro del rey. Está seguro de que será ejecutado al instante, pero el faraón finalmente ordena que le perdonen la vida. La muerte es, por tanto, la regla, incluso por una simple torpeza. A 52 metros de altura en el corazón de la pirámide se encuentra la cámara funeraria de Keops. Está enteramente construida en granito, con bloques de un peso considerable, aproximadamente 60 toneladas cada uno. A diferencia de lo que muy pronto ocurrirá, los muros carecen de toda inscripción. Aquí no hay ninguna fórmula para propiciar la resurrección del faraón. El texto, sin duda copiado sobre papiro, es leído en el momento de su funeral por uno de sus hijos o por un sacerdote. La simple palabra es suficiente para que el rey se impregne del poder de las fórmulas.
Es una mezcla de oraciones, de consejos prácticos y fórmulas mágicas que van a ayudar al rey a superar los innumerables obstáculos en su camino. Y una vez haya vencido y sorteado todos los obstáculos, usando para ello todas las soluciones, él se elevará hasta el cielo, donde se fundirá en la personalidad del Creador para reinar junto a él en la eternidad del cielo nocturno. El espíritu del rey, el Ba, abandona su sarcófago bajo la forma de un pájaro con cabeza humana. Después sufrirá otra transformación, se convertirá en Aj, la energía vital que se unirá al cielo estrellado para encontrar la inmortalidad, y que volverá a la tierra para reencarnarse en un nuevo faraón. La mecánica es perfecta, pero el gran Keops, el faraón con la reputación más terrible, tiene una debilidad. Concede a 3 de sus esposas un privilegio inmenso. Las autoriza a tener su propia pirámide. Es el comienzo del ascenso al poder de las reinas, que van a buscar progresivamente obtener más y más privilegios. De esa forma, tiene lugar aquí el inicio de la pérdida del privilegio del faraón, un privilegio muy importante. La función de la pirámide sigue siendo la misma: establecer un contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. El rey, cediendo el privilegio de usar la pirámide, pierde el monopolio de esta puerta a la eternidad. Año 2350 a.C. Pasado más de un siglo, el rey Unis asciende al trono. Y nuevos indicios muestran que el debilitamiento del poder real prosigue, con consecuencias que muy pronto serán especialmente dramáticas. El nombre del faraón está grabado sobre la puerta de entrada de su templo. Está inscrito en lo que llamamos un cartucho. Es una liebre, el signo del agua, un pañuelo doblado y un junco. Se lee muy fácilmente Wou-N-I-S, Wounis, que tradicionalmente llamamos Unis. Ahí podemos ver el paramento de la pirámide. Es un paramento destruido por la arena y por la acción humana. 4000 años han pasado sobre esta pirámide. Estas paredes en ruinas eran lisas. Las junturas no se veían. Toda la pirámide era blanca, casi inmaterial. Y cuando el sol tocaba el vértice de la pirámide, sin duda debía ser algo mágico. Es cierto que era mucho más pequeña, solo medía 52 metros. Está muy lejos de los 146 metros de Keops. Sin embargo, esta pirámide tenía algo más. Algo que se conserva en las cámaras funerarias en las que vamos a entrar. ¿Qué ocurre en el espíritu del rey Unis? ¿Qué acontecimientos le impulsan a revolucionar el arte funerario egipcio? Esa es la gran pregunta que se hace aquí Audran Labrousse. Aquí sucede algo extraordinario. Por primera vez en la historia de Egipto, los textos de las pirámides son grabados sobre las paredes de las cámaras funerarias. Es algo completamente nuevo. Se abre una nueva etapa a partir de la cual todas las pirámides reales, las pirámides de los faraones, tendrán estos textos.
El faraón elige 227 encantamientos para acompañarle en su morada eterna. Cada uno de ellos es una clave para su resurrección. Oh Unis, no has partido muerto, has partido vivo. Siéntate sobre el trono de Osiris, con tu cetro en una mano, para que puedas dar órdenes a los vivos. En todo momento el rey puede invocar los textos, animarlos, llamarlos para que le ayuden a renacer en la eternidad. El milagro del renacimiento es el mismo que en Keops. Pero Unis se dota de una garantía suplementaria. En caso de olvido, el espíritu del rey se impregna de las palabras mágicas a fin de que la transformación final se produzca sin obstáculos. ¿Por qué el rey Unis sintió la necesidad de disponer los textos de las pirámides sobre las paredes de su cámara? Antes, esos textos eran leídos por un recitador en el momento del funeral. Solo se decían una vez, justo antes de cerrar la tumba. Sin duda refleja una inquietud cierta por parte del rey. Él quiso que los textos tuvieran un efecto permanente, que fueran dispuestos de forma permanente a su alrededor, para que le ayudaran de forma continua a integrarse en el cosmos y la eternidad en el más allá. ¿El rey Unis duda de su propia capacidad para alcanzar la inmortalidad? ¿Se hace preguntas sobre su naturaleza divina? ¿O simplemente duda de su séquito, que podría, por ejemplo, omitir leer los textos en el momento de su funeral? Más de 4.300 años después de su desaparición, es evidentemente imposible saberlo. Año 2325 a.C. Los arqueólogos poseen un conocimiento más profundo de su sucesor, el rey Teti, cuya pirámide se encuentra a pocos kilómetros. Aquí Audran Labrousse dirige la investigación en compañía de otro arqueólogo, Naguib Kanabati. Lleva muchos años excavando la necrópolis del rey Teti. Yes, this is one of the best preserved pyramid texts and Primera anomalía en el interior de la tumba del rey. Sí, la pirámide de Teti, especialmente la cámara funeraria, es un lugar muy especial porque, claramente, está inacabado. Da la impresión de que los trabajos se hubieran detenido violentamente. Incluso el sarcófago reposa sobre vigas de construcción, cuando debería reposar directamente sobre el enlosado. Algo tuvo que suceder para que los trabajos se detuvieran bruscamente. En el techo, como siempre, la bóveda celeste protege al faraón. Pero lo más extraordinario de esta bóveda es que hay dibujada una cuadrícula. Las estrellas fueron dibujadas, pero nunca llegaron a pintarse. Y con los textos ocurre exactamente lo mismo. Están dibujados, muy bien dibujados, para preparar el trabajo del escultor. Fueron grabados y permanecen inacabados. Todo hace pensar que el rey murió antes de que su pirámide estuviera completamente terminada. Algo que confirma un testimonio escrito que se remonta a finales de la antigüedad. El historiador y sacerdote egipcio Manetón, que vivió en el siglo III a.C., por lo que se educó a la manera tanto griega como egipcia, y que probablemente tuviera acceso a documentos que se perdieron más tarde, dice que el rey Teti fue asesinado por su guardia. Es el primer caso documentado del asesinato de un rey en el antiguo Egipto. Manetón no dice nada sobre los motivos del asesinato ni sobre sus ejecutores.
Era por tanto necesario encontrar las pruebas del crimen e identificar a los posibles culpables. Naguib Kanabati y su equipo los han buscado alrededor de la pirámide del rey. Antes de su desaparición, los hombres que habían servido bajo el reinado de Teti hicieron construir allí sus tumbas. Los arqueólogos las han encontrado, descubriendo en ellas información muy valiosa. Cada una de estas tumbas lleva en efecto el estigma del más terrible de los castigos en el antiguo Egipto. El espíritu del difunto, el Ka, ya no tiene la posibilidad de encarnarse en su imagen. El personaje se ve condenado así a errar eternamente. Si observamos la mesa de ofrendas y los alimentos representados aquí, todo está intacto. Incluso los colores se conservan muy bien. Pero cuando observamos la imagen del propietario de la tumba, todos los contornos han sido destruidos a martillazos, incluso el nombre. Pero aún se puede reconocer la cabeza, el brazo tendido hacia la mesa de ofrendas. No es una eliminación completa, sino un ataque a su imagen. Ya no podemos reconocerlo y eso significa que él está completamente acabado. Ha sido ejecutado y su espíritu, el Ka, ya no puede vivir en esa imagen. Recordemos que el rey es un dios. Matar al rey es como matar a un dios. Y eso no solo es un crimen, también es indigno. Dos elementos escapan a la destrucción: la esposa, sin duda inocente del complot, y una mención a la identidad del propietario, Seaquipta, médico del rey, expulsado de la sociedad para la eternidad. La segunda tumba descubierta por Naguib Kanabati, y el segundo presunto culpable del complot contra el rey. Aquí, el castigo no es la muerte, sino algo aún mucho más terrible. Este hombre se llama Mereri. Es el jefe de la guardia del rey Teti, y su nombre está grabado aquí. Se conserva perfectamente. Podemos ver que sus pies están cortados. Aquí también. Así que le cortaron las dos piernas, al igual que la nariz. La nariz, aquí, aquí y ahí. Y por supuesto, sobre la puerta falsa donde él aparece sentado frente a la mesa de ofrendas, su nariz está dañada y sus pies cortados. Según la creencia egipcia, si le cortabas los pies a alguien en la vida, evidentemente quedaba tullido. Pero su Ka podía vivir en su estatua si ésta aún no había sido destruida, o en una imagen como esa. Para que el castigo sea perpetuo, para que dure después de la muerte, no debe infligirse solo al cuerpo, sino también a todas sus estatuas y representaciones. La tercera tumba pertenece a un visir, es decir, a un primer ministro. Eso al menos es lo que dicen estos jeroglíficos de muy bella factura, si los comparamos con los de la colonia vecina. La hipótesis es que esta tumba habría tenido dos propietarios sucesivos. El primero, el visir, habría sido eliminado. Los personajes han sido borrados aquí, 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 sin dejar ningún rastro. Solo olvidaron un dedo. La confirmación se encuentra en el interior de la tumba. El nombre del nuevo propietario aparece inscrito en jeroglíficos de calidad mediocre junto a su imagen someramente esculpida. Hasta aquí, nada sobre su predecesor. Yo estaba obsesionado por ese nombre. ¿Quién era esa persona que, si existió el complot, debió ser su jefe? Es un primer ministro. Pero no había ninguna indicación. Hasta que un día retiramos esta puerta para fotografiar la tumba, para su publicación.
Y aquí encontramos su nombre perfectamente conservado. Aquí se puede leer Gesi. ¿Cómo pudo no verlo la persona responsable? Probablemente a causa de la luz que venía del exterior, que le deslumbró, impidiéndole ver esta parte de la tumba. Gesi fue probablemente ejecutado por orden de Pepi I, el hijo del faraón asesinado. Igual que fueron castigados el jefe de la guardia y el médico personal del rey. Pero el hecho es que unos simples plebeyos asesinaron al faraón. Una novedad en la historia de Egipto. El faraón es el representante de Dios en la tierra. Él asegura la verdad, la justicia y el orden del mundo. Matar al faraón es desencadenar las fuerzas del caos. Todo puede desmoronarse. El faraón es el equilibrio del mundo. Destruir ese equilibrio es liberar todas las fuerzas del caos, siempre al acecho para destruir las cosas. Y eso puede tener consecuencias catastróficas. Eso puede suponer de alguna forma el fin del mundo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la vida continúa. ¿Será tan indispensable el faraón para la marcha del mundo? Regresamos a la necrópolis de Pepi I, situada a pocos kilómetros al sur. Audran Labrousse y su equipo han hecho un descubrimiento muy importante para comprender el fin del Imperio Antiguo. Cuando acabamos nuestro trabajo en la misión, tras las excavaciones es necesario proteger nuestros hallazgos, en especial los textos de la pirámide de Pepi. Para ello tenemos una puerta blindada y construimos un muro bien cimentado para proteger aún más el blindaje de la puerta. Hay que decir también que es la pirámide que guarda el mayor número de textos. Es la pirámide más completa de todas con textos de la Sexta Dinastía. Año 2250 a.C. Tras el breve periodo de desórdenes que siguen al asesinato de Teti, Pepi I asciende al trono. Aparentemente se restablece con toda su fuerza la monarquía divina. Nos encontramos de hecho a menos de un siglo de la catástrofe. Audran Labrousse y su equipo han excavado y restaurado la pirámide del faraón. Y lo que han descubierto aquí son las secuelas de la revolución. Aquí estaría la losa de granito que cerraba todo el pasillo. Esta enorme losa de 7 toneladas estaba sin duda levantada durante la construcción de la pirámide. Tras el funeral del rey, cuando las losas tocaban el suelo, que también era de granito, el obstáculo era infranqueable. Es evidente que las personas que superaron este sistema de seguridad conocían perfectamente la construcción de la pirámide, sabían dónde estaban los obstáculos y sabían cómo evitarlos. En lugar de entrar por el pasillo de acceso, los ladrones excavaron la mampostería de caliza de la pirámide, una piedra mucho menos dura que el granito. Cuando llegaron a la losa, la rodearon igualmente, aprovechando las cámaras que alojaron las columnas en el techo. El camino hasta la tumba del rey quedaba libre. ¿Qué vieron los ladrones en el momento de la profanación de esta pirámide? Lo primero que vieron fue el mundo dorado que llenaba esta sala, y que era el material que el faraón llevaba consigo al más allá.
las estatuas doradas, los cofres, los tejidos. Pero no era eso lo que les interesaba. Lo que les interesaba era la momia del rey. Y hacia ella se dirigieron. Primero hacia este cofre de granito, donde se conservaban las vísceras reales en los vasos canopes, 4 en total, colocados en el fondo de esta cavidad. Los vasos fueron sacados y destruidos. Solo uno sobrevivió que pudimos rescatar, y eso es todo lo que queda de la momia del rey. En la Edad Media, el techo de la tumba se desplomó sobre el sarcófago. Para la construcción de El Cairo, la pirámide había servido de hecho como cantera. Los arqueólogos han excavado minuciosamente este montón de piedras y han encontrado los restos del saqueo. 2 fragmentos del taparrabos de Pepi I, una sandalia del rey y 2 fragmentos de la lámina de oro sobre la que estaba colocada la momia del faraón. Durante la dinastía real todo se precipita, porque todas las pirámides han sido profanadas, todos los sarcófagos están abiertos, todas las momias están destruidas. Es un poco como lo que pasa en el momento de la Revolución Francesa en Saint-Denis, porque se abren todas las tumbas, se destruyen las momias y se las arroja a una fosa común. Fue un periodo de una violencia absolutamente inverosímil, dirigida, se podría decir, contra una casta real, dirigida contra todos los faraones que pertenecían a un linaje de sangre divina. De todas las momias del Imperio Antiguo, la única que fue encontrada prácticamente intacta es la de Merenre I, el hijo de Pepi. Las otras quedaron sin duda reducidas a polvo. ¿Qué sucedió para que el sistema se hundiera de esa manera? ¿Hubo durante el reinado de Pepi I alguna señal premonitoria? La respuesta se encuentra alrededor de la pirámide del rey, donde Audran Labrousse ha excavado 8 pequeñas pirámides de reinas. Según los primeros datos desvelados por las excavaciones, los complots continúan bajo el reinado de Pepi I. Al menos eso es lo que hace suponer el descubrimiento de la pirámide anónima. En ella no se encontró ninguna inscripción, pero su tamaño, una veintena de metros de altura, hace suponer que se trata de un monumento de reina, además de la calidad de la piedra encontrada en su tumba. Es granito. Es un fragmento de sarcófago. Es un sarcófago de reina. Evidentemente, la tentación de relacionar a esta reina con la reina del complot es grande. La reina del complot, mencionada por el visir Ouni en esta estela conservada en el Museo de El Cairo. Ouni dice haber organizado el proceso de la esposa real, la gran favorita, con el mayor secreto. Pero no dice nada de lo que fue de ella. Su nombre nunca vuelve a mencionarse. Sin embargo, Pepi I no parece enfadado con las mujeres ambiciosas. Incluso le ofrece el cargo de primer ministro a otra de sus esposas, la reina Inene Kinti, cuya pirámide han encontrado los arqueólogos franceses. Se trata de un auténtico monumento real, a pesar de sus dimensiones más modestas. El sarcófago de granito de gran tamaño refleja igualmente su importancia política. Sin embargo, todo eso no es nada en comparación con su vecina, la reina Anghesen Pepi II. Todo aquí es más grande. El templo es inmenso. Y la pirámide tiene una altura de 30 metros, en lugar de los 20 metros habituales entre las reinas. Pero lo más importante está en el interior. Anghesen Pepi II, madre del rey y regente del reino de Egipto.
El sarcófago es magnífico, es uno de los más bellos del Imperio antiguo. Se trata evidentemente de un sarcófago de rey, y sin embargo, fue hecho para una reina, para una mujer, la reina Anhesen-Pepi, cuyo nombre aparece grabado sobre la pared del sarcófago. Hay que imaginar, evidentemente, que todos esos jeroglíficos estaban cubiertos de oro. Y alrededor de todo el sarcófago están los textos de las pirámides. Alguien que no es faraón posee los textos de la inmortalidad. Esa persona es la reina Anhesen-Pepi. Un detalle muy interesante es que, como en la tumba de su esposo, están pintados en verde. Es el verde del Renacimiento. La reina podrá abandonar el sarcófago, por supuesto, la momia seguirá en el sarcófago, pero el espíritu de la reina, a través de cierto número de metamorfosis, saldrá del sarcófago, atravesará la cámara, y luego seguirá el camino hacia la entrada de la pirámide, que es como una rampa de lanzamiento que llevará a ese espíritu hacia las estrellas del cielo nocturno, hacia la eternidad. En el momento de la revolución el sarcófago fue abierto y la momia de la reina destruida. ¿Qué es lo que queda de los restos mortales de la reina? Algunos huesos y este rastro, conmovedor, de los productos de embalsamamiento que cayeron sobre la pared del sarcófago. En una sala vecina, Audran Labrus ha depositado los relieves descubiertos en el templo dedicado al culto a la reina. Uno de ellos describe su extraordinario ascenso. Casada con Pepi I, se casaría después con el hijo de Pepi y sucesor Merenre I, al que da un heredero, el futuro faraón Pepi II. Es una mujer que ejerció el poder. Se ve que es una mujer poderosa y ha necesitado tener el poder en un mundo de hombres no solo para gobernar Egipto, también para conseguir para ella misma la inmortalidad. No era algo evidente al principio. De esta manera, esta reina abrió una primera brecha en ese poder exclusivo del faraón, el poder que le daba la inmortalidad, y todo comenzó ahí. A partir de esa brecha, toda la élite egipcia va a precipitarse. Ella consigue el derecho a la inmortalidad. De hecho, es el fin del privilegio exclusivo de un hombre, el faraón, y es gracias a esta mujer. Cuando se hace representar con su hijo, la reina posa de cara, mientras que el rey, la encarnación de Dios en la tierra, está de perfil. Ella ordena también que lo vigilen. Este papiro es el informe redactado por Yeti, su informador. Su testimonio revela lo más privado de la vida del rey. Yeti ha visto a su majestad el rey del Alto y Bajo Egipto vagando solo por la noche, sin nadie que le acompañe. Yeti ha sorprendido a este dios, siguiéndole sin escrúpulos. El rey llega a casa del general Sisené. Lanza un ladrillo de adobe para que le lance una escala. Él sube y Yeti espera a que su majestad salga. Y cuando el rey ha colmado sus deseos con el general, regresa a su palacio. Y Yeti le sigue. Jamás se había hablado del faraón así. Realmente asistimos con este texto al final de un poder, al final del respeto al poder. Una cincuentena de años antes de la revolución, ¿sentía Egipto la llegada del final? A pesar de ello, su arte se encuentra en la cima. Nunca la escultura había sido tan delicada, reflejando la naturaleza con tanta vida y expresividad. Nunca había mostrado la vida cotidiana en la corte del faraón con tanta precisión. La reina organiza cacerías para su hijo. Se capturan animales y se les encierra en un cercado. ¿Qué vemos en el cercado?
un toro salvaje, un íbice. Más a lo lejos distinguimos 2 antílopes y un león cazando. ¿Qué significa? Esto demuestra que el entorno de las pirámides no es el desierto que vemos actualmente, sino una sabana, del tipo de la sabana africana, poblada de diversos animales. El clima ha cambiado y la fauna ha desaparecido. Durante el siglo que precede a la Revolución, la sabana deja paso al desierto, y aquellos animales que más necesitan el agua para vivir desaparecen del reino. La prueba, Audran Labrus cree haberla encontrado estudiando los textos de la cámara funeraria de Pepi I. Aquí hay un indicio fundamental: el elefante. Este animal no es en absoluto realista. Es evidente que los egipcios no conocían al animal. Sin duda, habían conservado un modelo lejano sobre papiro. Sabían más o menos que tenía trompa y que tenía colmillos, pero no hay ningún realismo en este animal. Como sabemos, los egipcios eran maestros del realismo, representando a los animales, y esto no es más que una idea de un elefante, algo que desde hacía mucho tiempo ya no existía en Egipto. Esta es una prueba absoluta del cambio climático. Sin duda fue el elefante el primero en desaparecer, antes que el león o la jirafa, que seguían formando parte del paisaje. Falta por saber en qué momento exacto se produjo el cambio en el clima. A pocos kilómetros, un equipo del Instituto Alemán de Arqueología podría estar a punto de encontrar una respuesta a este interrogante. Los científicos excavan la calzada del rey Seneferu, el padre de Keops. Mediante el análisis de los ladrillos de arcilla con los que se construyó esta obra, han descubierto que la calzada fue restaurada 300 años después de su construcción, en la época en la que presumiblemente se produjo el cambio de clima. Este camino que llevaba a la célebre pirámide del faraón estaba originalmente al aire libre. Después fue transformado en una galería totalmente cubierta. Este es el muro más antiguo. Se remonta a los tiempos del faraón Seneferu, de la cuarta dinastía, en el año 2600 a.C. Y esta es la bóveda, que fue construida 300 años más tarde, en el año 2300 a.C., probablemente bajo el reinado de Pepi I. Podemos ver aquí la primera fase de la construcción, bajo el reinado de Seneferu, quien construyó la pirámide romboidal. El pasaje estaba abierto entre estos 2 muros en forma de trapecio. Durante la sexta dinastía se erigió esta bóveda. Este personaje nos da una idea de la escala de la calzada cubierta. ¿Por qué el rey Pepi I habría hecho restaurar la calzada de un predecesor tan lejano? ¿Y por qué se tomó la molestia de cubrirla, sino porque el desierto estaba en constante avance y la arena amenazaba con hacerla desaparecer? Una hipótesis que confirman los trabajos de un equipo británico que estudió las variaciones en el nivel del Nilo a través de la historia. Las crecidas del Nilo dependen de las lluvias que caen sobre las altas mesetas de Etiopía, allí donde se encuentra el lago Tana, su primera fuente. Los científicos han analizado los sedimentos del lago y han demostrado que durante el último siglo de la época de las pirámides habría perdido la mitad de su volumen. En un país afamado por la riqueza de su agricultura, donde todas las tierras de regadío se encuentran en el valle del Nilo, semejante sequía pudo contribuir al declive de las instituciones faraónicas. Más aún cuando el último faraón antes de la revolución, Pepi II,
no parece haber estado a la altura de los enormes retos que pesaban entonces sobre Egipto. Año 2200 a.C. Al menos esa es la convicción de Audran Labrus, que ha encontrado en su pirámide algunos signos inquietantes, signos que demuestran un nuevo debilitamiento de la institución real. Desde Keops, los egipcios dominaban la construcción de las pirámides. No había ningún problema importante durante la construcción. Si tomamos el ejemplo de la pirámide de Pepi I, es perfecta. Pero aquí, en la de su hijo pequeño, lo que pasa es particularmente grave, impresionante, casi trágico. Las piedras de refuerzo que vemos aquí están dispuestas para sujetar el paramento de la pirámide, que está inclinado y que se apoya debajo. Es necesario que el refuerzo sea perfecto para que el paramento se sostenga. Y este no es el caso. El desorden en la colocación original de estas piedras se transmite al paramento. El paramento comenzó a agrietarse y las caras de la pirámide se desmoronaron. Era algo inverosímil, sobre todo en una época en la que se dominaba con maestría esta técnica. Tras la catástrofe se reanudó la construcción. Audran Labrus ha encontrado las huellas. Se encontró una solución. Se rehizo el paramento, se restauró y se colocó contra la base de la pirámide un cinturón de bloques enormes. Aquí se ve perfectamente cómo el cinturón comprime y sostiene la base de la pirámide. Cuando el cuerpo del rey es depositado en el interior, el monumento cobra vida. Tiene un nombre. Aquí Pepi vive para siempre. Y este monumento prestigioso lo encontramos rodeado por una chapuza que realmente es indigna del esplendor del monumento. Pepi II reinó más de 60 años. Es un reinado largo, demasiado largo se puede pensar. De cualquier forma, cuando el reinado llega a su fin algo sucede. Sus últimas esposas abandonan esta necrópolis para hacerse enterrar en la necrópolis de Pepi I, el abuelo de Pepi II. Es como si hubiera un distanciamiento, como si abandonaran el entorno del rey para colocarse bajo la protección de un faraón mucho más prestigioso. Para comprender la degradación de la imagen del faraón, es necesario comparar esta estatua de Pepi II con la nobleza de la de su abuelo, Pepi I, que aún posee la autoridad divina que emana de la de Kefren, su lejano predecesor. ¿Qué relación hay que establecer entre la representación del rey y la revolución que acaba 500 años después con la primera potencia del mundo de la época? En cualquier caso, el corazón del reino se debilita y las provincias, una tras otra, se separan. El papiro del escriba Ippur evoca ese terrible trauma. El país, cuenta, está repleto de bandas de ladrones, y el hombre vil se apodera de los bienes del hombre poderoso. Tendrán que pasar 2 siglos para que Egipto vuelva a reencontrarse con su unidad y para que del pasado renazca un reino diferente.
Poco tiempo después de la revolución, un pequeño funcionario recibió el encargo de volver a poner orden en la necrópolis devastada. Y con los bloques que recogió, construyó esta pirámide. Esta pirámide, descubierta por Audran Labrousse y su equipo, contiene un testimonio esencial sobre el mundo tras la revolución. Aquí el personaje, Re Erishev Nart. Aquí una pieza de convicción excepcional. Textos de pirámides. Están escritos, como se ve, muy rápidamente, de forma chapucera y un poco ingenua. Pero eso no tiene importancia, sirven igual. La eternidad reservada a la casta real de alguna forma se ha democratizado, y lo ha hecho con la suficiente apertura para que alguien tan sencillo como Re Erishev Nart pueda beneficiarse de ello. La democratización ha llegado muy lejos, hasta un gran número de personas en Egipto que se han convertido en inmortales. Los textos de la eternidad pasan en pocos decenios del rey a su séquito. Y después de la revolución, a un círculo aún más amplio de egipcios. La conquista de la vida tras la muerte se convierte así en el fruto de la primera revolución de la historia de la humanidad. Angkor, capital del Imperio Jemer, la metrópoli más grande de la Tierra en el siglo XIII. Una ciudad abandonada, cuyas ruinas fascinan a visitantes llegados de todo el mundo. Redescubierta en el siglo XIX por exploradores franceses, sus ruinas son el reflejo de una civilización próspera y prestigiosa a la que la naturaleza finalmente le cobraría su tributo. ¿Por qué acabó extinguiéndose? Eso es lo que actualmente investigan científicos de todas las nacionalidades. Que un lugar como este fuera abandonado de una forma tan rápida significa que hubo razones muy poderosas para hacerlo. Es imposible imaginar que se debiera tan solo al capricho de un rey que ordenó mudarse a otro lugar porque el clima ya no le complacía. Angkor era la villa eterna de los jemeres y siguió siéndolo hasta el último momento. El crepúsculo de las civilizaciones. Angkor, la civilización devorada por la selva. Ningún texto menciona el fin de Angkor, salvo un pasaje de las crónicas del reino de Ayutthaya, vecino y rival del Imperio Jemer. Sus habitantes, los siameses, dicen haber derrotado a los ejércitos del rey de Angkor, tras lo cual el soberano y su corte habrían abandonado la capital en 1431. Si estos hechos se pudieran probar, tendrían una gran importancia histórica, ya que el Imperio Jemer dominaba la región desde hacía varios siglos. Su prestigio era considerable,
Así se refleja en el relato del diplomático chino Cheu Taquan, que visitó la corte del rey de los Jemeres en 1296. A partir de esos escritos, arqueólogos australianos han elaborado estas imágenes, que representan con la máxima fidelidad cómo era la ciudad de Angkor en el momento de su apogeo. Impresiona en primer lugar la multiplicidad y la riqueza de los grandes templos que salpican el paisaje. Su arquitectura está profusamente revestida de bronce y oro. Eso es Angkor Wat, el templo más grande de todos, erigido a comienzos del siglo XII. Aquí, Non Baken, uno de los primeros santuarios, construido a comienzos del siglo X. En su apogeo, Angkor era una inmensa aglomeración que se extendía varios cientos de kilómetros cuadrados. Hoy, Christophe Potier, arqueólogo de la Escuela Francesa de Extremo Oriente, se dirige a Bel Melea, un templo periférico. Se trata de uno de los numerosos templos de grandes dimensiones que jalonaban antaño la planicie de Angkor. Para las investigaciones sobre la desaparición de la ciudad, este lugar tiene una importancia muy especial. El monumento, casi completamente en ruinas, nunca ha sido restaurado. Es por lo tanto el mejor testimonio posible para averiguar las circunstancias de su destrucción. ¿El templo fue destruido por el hombre o por las fuerzas de la naturaleza? Hace ya algunos años que Christophe Potier se lo pregunta. El arqueólogo francés forma parte de una misión internacional que intenta resolver el misterio del declive de Angkor. Ben Melea es el último lugar que sigue evocando un poco el sentimiento que los primeros exploradores tuvieron a finales del siglo XIX, cuando descubrieron Angkor. Estas ruinas gigantescas, estas piedras recubiertas de líquenes y hojas, son un contraste espectacular entre los logros del hombre y la vegetación, que reclama sus derechos sobre una civilización engullida por la jungla. Este montón de piedras era el santuario central de un templo que es el hermano gemelo de Angkor Wat. Las mismas dimensiones, la misma época de construcción en el siglo XII, la misma calidad en su ejecución, la misma sucesión de galerías, terrazas, torres. ¿Existen indicios arqueológicos de la derrota de los jemeres ante los siameses en 1431? Los arqueólogos estudian las ruinas del templo de Bel Melea para identificar, por ejemplo, los restos de un posible saqueo, pero no han encontrado nada. El templo fue vaciado, eso está claro, pero el edificio en sí estaba en un estado casi perfecto. La vegetación se ocupó de destruirlo después. El santuario central debió ser saqueado, pero no sabemos cuándo. Es posible que en una época mucho más tardía. En todo caso, encontrar los templos en este estado demuestra claramente que no hubo un conflicto inmenso, que no fueron incendiados como podríamos pensar durante los enfrentamientos con las potencias emergentes de la época. Si la desaparición de Angkor no fue provocada por una guerra devastadora, ¿a qué otra causa pudo deberse? Para responder a esta pregunta, los científicos se han interesado en primer lugar por los puntos fuertes de esta civilización, que quizás podrían explicar su declive. La siembra de cultivos en un espacio considerable. Un urbanismo disperso, pero muy extenso. Y una actividad comercial muy dinámica. Angkor era un punto estratégico entre la India y China y un granero de arroz para toda la región.
Pero la piedra angular de la ciudad era sin duda su red hidráulica. Centenares de kilómetros de canales que exigían, lógicamente, cuidados permanentes. Los investigadores los estudian detenidamente. Christophe Pottier viaja a las montañas de Nonculén, el lugar donde nació la civilización Khmer, ya que es aquí donde nace el río que riega la llanura de Angkor. Durante la estación seca no parece gran cosa, pero cuando comienzan las lluvias del monzón se transforma en un auténtico torrente. Los Khmeres siempre lo veneraron y tallaban lingam, la forma simbólica del dios Shiva. Los rectángulos donde están situados los yonis representan la energía femenina. El lecho de arenisca fue esculpido aquí con cientos de pequeños lingam, todos situados en sus respectivos ionis, y todos están naturalmente bañados por el río. Y es este río sacralizado el que va a cruzar la llanura de Angkor, abasteciendo los canales, los embalses, los barais y los arrozales que van a alimentar la civilización de Angkor. Para los Khmeres, pero también para todas las civilizaciones, es por supuesto la fuente de la vida. Es mucho más importante aquí, en un medio tropical con un sistema monzónico, en el que la mitad del año hay demasiada agua. De hecho, es necesario protegerse del agua, drenarla lo más rápidamente posible. Y la otra mitad del año no cae ni una gota. Es excesivamente seca, por lo que es necesario preservarla. El control del agua es el punto fuerte de la civilización Khmer, pero también su talón de Aquiles. Por tanto, este lugar tiene un gran valor simbólico, porque el primer soberano del imperio lo eligió para fundar su capital. Jean-Baptiste Chevan, arqueólogo, es el especialista de la montaña de Nonculén. Y siempre anda tras las huellas de esta ciudad desaparecida, de la que hasta el momento solo ha encontrado escasos restos, tejas y algunos cimientos de piedra. Sin embargo, a pocos kilómetros, numerosos edificios sagrados permanecen intactos. La ocupación religiosa de esta montaña nunca se ha interrumpido. Jean-Baptiste Chevan ha hecho inventario. También ha restaurado y estudiado este templo, uno de los más antiguos de la montaña sagrada. Su presencia está estrechamente conectada con la red hidráulica que comienza en lo más alto de la montaña de Nonculén, con este sorprendente canal excavado en la roca. Nos encontramos en un sistema hidráulico muy original, porque es un canal que tiene varios cientos de metros de longitud, de los cuales una parte fueron excavados en la arenisca, directamente en la montaña, lo que es una auténtica proeza. Se ven las huellas de las herramientas, a veces oblicuas, y también los agujeros de los punzones. Nada les detenía, aunque hubiera un enorme obstáculo natural como esta montaña. Excavaban en línea recta, haciendo un gran esfuerzo hasta romper la roca de arenisca y así dirigir el flujo de agua a donde ellos querían. El control del agua exigía un gran esfuerzo colectivo, una coordinación a gran escala y una organización eficiente. Los cimientos del reino deben, por tanto, buscarse en esa planificación. La religión está estrechamente relacionada con los trabajos hidráulicos. Las fuentes son sagradas y dominar su curso era sin duda un deber espiritual para todos los Khmeres.
El agua es la clave del reino y de su capital. El embajador chino en Angkor, Cheu Takuan, habla de la fuerte cohesión del pueblo jemer. Él estuvo presente en la fiesta del Año Nuevo, en la que se organizaron espectaculares festejos ante el Palacio Real. Estamos en 1296. Nada hace presagiar que dentro de algo más de un siglo, la capital de los jemeres habrá dejado de existir. Christophe Pottier investiga el punto débil de la ciudad, algo que pudo haber resultado fatal y podría haber obligado a sus habitantes a abandonar el lugar. El arqueólogo cree haberlo identificado mediante una minuciosa observación del paisaje de la región. De hecho, ha conseguido identificar el diseño de la red hidráulica de la ciudad desaparecida. Centenares de canales y embalses se colmataron con el paso de los siglos y la vegetación los cubrió. Después de 20 años, el arqueólogo ha aprendido a leer en la topografía de la planicie de Angkor y conoce sus ejes principales. La planificación responde a un esquema invariable. El templo, que simboliza la montaña celeste, está en el centro, y en torno a él los canales y estanques. El plano del conjunto elaborado por Christophe Pottier muestra una malla que se extiende sobre más de 3.000 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie casi tan extensa como la de Nueva York en la actualidad. Allí están las prolongaciones del gran canal que nacía en el templo de Bakong y llegaban hasta el lago del fondo. Podemos ver cómo los jemeres modificaron de forma artificial este entorno natural. La red hidráulica está formada por más de 200 canales de grandes dimensiones. Algunos superan los 20 kilómetros de longitud. Servían principalmente como vía de comunicación. Ahora vamos a volver hacia el norte. Esta es una de las obras más impresionantes de la ciudad, uno de sus famosos estanques, conocidos por el nombre de barais, que pueden almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua. Su existencia era una apuesta estratégica para los jemeres. Este es el más grande de los dos, el barai occidental. 8 kilómetros de longitud, 2 kilómetros de ancho. La otra orilla está a 2 kilómetros. Es un embalse artificial con un inmenso dique que delimita un perímetro perfectamente rectangular. El dique tiene más de 10 metros de altura y 150 metros de longitud en la base. El barai es un elemento clave para la seguridad y para la cultura del arroz en la región. Además, esta capacidad de almacenamiento permite llevar el agua a los cultivos situados al norte y también drenar rápidamente parte del agua en el lago. Sin duda tiene numerosas funciones, incluida la de proporcionar agua para uso doméstico a las poblaciones cercanas durante la estación seca. La construcción del barai occidental comenzó en el siglo XI, pero este lugar estaba poblado con anterioridad. De hecho, el embalse cubrió una antigua ciudad en la que ha excavado Christophe Pottier. Fue construido en torno a este templo piramidal llamado Akyun, que se remonta probablemente al siglo VII. La adaptabilidad forma parte de la cultura jemer. El reino de Angkor tuvo diferentes y sucesivas capitales, de las que Christophe Pottier ha identificado sus etapas de construcción. Todas ellas poseen un templo emblemático en torno al cual los jemeres disponían sus asentamientos urbanos.
Tras la construcción del templo de Akyun a finales del siglo VIII, se erigió Bakon. Un siglo más tarde, Non-Baken. Después, en el siglo X, Pre-Ru. Y posteriormente, Takeo se convirtió en la primera capital en el siglo XI. A continuación llegó Bapwon. Y en el siglo XII el famoso Angkor Wat. Y finalmente la última capital del reino, Angkor Thom, y su templo de las 1000 caras. En 700 años de existencia hubo al menos 7 capitales. Fue así como los gemeres poblaron la planicie de Angkor. En su apogeo, la ciudad de los reyes tenía más de 1 millón de habitantes. Su tamaño y complejidad le dieron poder y renombre. ¿Pero se convirtió esto en un hándicap con el tiempo? Viajamos a la pequeña ciudad de Siem Reap, a escasos kilómetros de los templos. Aquí, en el Museo de Angkor, se guardan cientos de estatuas y elementos arquitectónicos, fruto de un siglo de excavaciones. Su valor artístico es inestimable. Pero ante todo, son pruebas arqueológicas de gran importancia. Dominique Soutif y Julia Estève, dos científicos franceses, estudian piezas claves para la investigación sobre el declive de Angkor. Un conjunto de inscripciones que data del siglo XII. En Camboya encontramos alrededor de 1.300 inscripciones, de las que 400 se conservan aquí. De hecho, se trata solamente de una parte de la literatura de Camboya, pues el resto se conservaba sobre hojas de latania que desaparecieron. No se conservaron, se pudrieron. Y ahora lo único que nos queda como archivo escrito, como texto, son estos documentos de piedra. Una estela llamó la atención de los investigadores. Fue descubierta cerca del Barai Occidental, uno de los embalses más grandes de la ciudad de Angkor. Estas inscripciones indican que los sacerdotes controlaban esta inmensa red hidráulica, que en otros tiempos almacenó millones de metros cúbicos de agua. Un embalse cuyo lugar ocupa hoy un simple arrozal. ¿Quiénes son esos sacerdotes? ¿Vivían cerca del Barai? Es lo que Julia Estève y Dominique Soutif tratan de descubrir. Los dos arqueólogos excavan los cimientos de edificios religiosos que los gemeres llamaban akramas. Eran construcciones de piedra recubiertas de materiales ligeros. Estas zonas redondas que se ven en el suelo era donde encastraban los postes de madera sobre los que reposaba la estructura cubierta de tejas. Es un sitio de culto al que se viene a orar. Igualmente son lugares de retiro espiritual, de asilo y también de enseñanza. Es todo eso a la vez. El examen de las cerámicas confirma que los akramas comenzaron a funcionar en el siglo IX. Erigidos bajo la protección de una divinidad, ejercen una parte importante del poder en Angkor. La red hidráulica en particular está bajo su responsabilidad. Este sistema fue impulsado al máximo por uno de los grandes monarcas de la historia de Angkor. En 1181, el rey Jayavarman VII sube al trono. Bajo su reinado se construyen los últimos grandes monumentos en piedra de Angkor. Una nueva capital que por primera vez tiene murallas.
En el centro, un templo montaña reconocible entre todos los demás gracias a sus múltiples caras de inspiración budista. El rostro del rey refleja sabiduría, pero Jayavarman VII fue sobre todo un temido caudillo guerrero. Los muros de su templo narran sus victorias contra los ejércitos de Champa, un reino vecino que invadió Angkor durante 4 años. El rey los expulsó de la capital y después inició grandes obras. En menos de una década, restauró las ciudades de sus predecesores, hizo construir su propia ciudad y también mandó erigir 2 grandes centros religiosos directamente inspirados en los akramas. El templo de Ta Prohm, dedicado a su madre, es un complejo de más de 70 hectáreas. Una novedad importante. El complejo religioso ya no está consagrado a una sola divinidad, sino que acoge a centenares de dioses y diosas. La monumentalidad se impone, como en el templo de Preah Khamp, dedicado al padre de Jayavarman VII, un conjunto de 56 hectáreas. Más que templos, son auténticas ciudades, en las que la riqueza y el poder no tienen parangón en la historia del reino. Examinando otras inscripciones conservadas en Angkor, los arqueólogos han llegado a conclusiones firmes. Esta estela de 2 metros de altura fue encontrada en el templo de Preah Khamp. El texto grabado en la piedra está muy deteriorado. Para descifrarlo se emplea la técnica de la estampación china. Conserva datos muy precisos sobre la organización del templo y sobre su papel en la sociedad de la época. ¿Cuántas personas estaban integradas en él? ¿Cómo funcionaba esta institución? La estela permite responder a esas preguntas. Tras aplicar un papel de seda sobre la piedra, se procede al entintado de la estela. Los signos aparecen con toda nitidez, en negativo. Y lo que revelan del apogeo de Angkor es sin duda espectacular. Además de lugares de culto, los templos eran verdaderas herramientas para el control de las masas. Dominique Soutif estudia estos textos desde hace algunos años y ha constatado que en la época de Jayavarman VII los templos vieron aumentar su poder y su riqueza. El rey y los propietarios de las aldeas han donado piadosamente 5.324 aldeas con un total de 97.840 hombres y mujeres, entre los que hay 444 jefes, 4.606 sirvientes, cocineros y otros, 1.000 bailarinas, 47.436 súbditos que hacen oblaciones. Aquí tenemos enormes cantidades de oro, plata, cobre y bronce, tazones de oro, estaño, plomo o hierro, más de 100.000 gemas, comenzando por rubíes, y unas 170.000 perlas. Se trata de un patrimonio realmente considerable. Si pensamos que solo en la región de Angkor hay que sumar los templos de Ta Prohm, de Banteck De y de Tashom, tenemos un conjunto de fundaciones religiosas que constituyen una auténtica máquina económica, muy poderosa, que disponía de enormes recursos y que en realidad hacía funcionar a toda la región. A comienzos del siglo XIII el rey convierte en realidad sus grandes proyectos. Los templos de Angkor absorben toda la fuerza de trabajo del pueblo gemer. 250.000 personas trabajan para las grandes instituciones religiosas del reino.
La sociedad funciona a pleno rendimiento. Nunca se ha mostrado tan pujante. Sin embargo, es mucho más vulnerable de lo que podría parecer. Aeropuerto de Siem Reap. Las tecnologías más avanzadas ayudarán hoy a dar un impulso a la investigación sobre el declive de Angkor. Damian Evans y Chris Comarte colaboran en la misión internacional que intenta resolver el enigma del abandono de la ciudad. Hoy volaremos sobre esta zona. El Bakong y su increíble templo piramidal. Gracias a un potente láser, el LIDAR, obtendrán una visión inédita de la ciudad de Angkor. Es la primera vez que equipos internacionales de arqueólogos aunan sus conocimientos para obtener datos de una zona geográfica tan grande. Algunos equipos están muy interesados en los templos. Mi objeto de estudio es el paisaje. Los datos que recogemos nos proporcionan modelos muy precisos en 3 dimensiones, no solo de los templos, sino también del contexto en el que se inscriben. Todo se basa en el GPS. Llevamos un GPS en la cola del helicóptero y tenemos un láser en el interior del escáner. Con esto, tomaremos una fotografía cada 6 segundos y el láser enviará 150.000 impulsos por segundo. Y eso nos proporcionará datos sobre el relieve del suelo. Durante 6 horas de vuelo diarias, Damian, Chris y su equipo van a explorar la planicie de Angkor. Gracias al LIDAR, reunirán abundantes datos. El estudio del terreno se hará casi al centímetro. La topografía de este espacio inmenso promete estar llena de lecciones para los científicos. El LIDAR barre la superficie con un haz luminoso muy denso, capaz de atravesar la vegetación y de medir las menores variaciones del relieve. El objetivo es leer las diferentes disposiciones urbanas de Angkor y después realizar un plano en 3 dimensiones de la ciudad desaparecida. La misión durará 5 días. Para comprender la importancia y lo que está en juego en este estudio, es necesario seguir a Damian Evans por tierra. Dirección: las inmediaciones del templo de Angkor Wat. Han transcurrido 6 siglos desde el abandono de Angkor. Lo que antaño fue una ciudad con hogares, vías de comunicación y edificios públicos, hoy está oculta por la espesa selva tropical. Damian Evans se encuentra justo en el centro de la ciudad desaparecida. Debemos imaginar que entonces Angkor no era en absoluto lo que vemos hoy aquí. En vez de bosque, había cientos de estructuras de madera, casas enormes, edificios administrativos, conjuntos residenciales. El gran templo que está detrás de nosotros disponía de millares de personas para hacerlo funcionar. Esas personas habrían vivido aquí, alrededor de nosotros. Esos pequeños promontorios, colinas y montículos, es todo lo que queda de la ciudad desaparecida ocupada ahora por el bosque. Aquí solo hay que ponerse en cuclillas y observar atentamente para encontrar restos de los habitantes de la ciudad. Allá donde miramos, encontramos las huellas de su existencia. En la topografía, en los montículos, en los relieves del paisaje, pero también en pequeños materiales, como este fragmento de cerámica.
Son pruebas de que este lugar estuvo habitado durante el periodo de esplendor de Angkor. Es la base de una estatua. Debía estar colocada aquí sobre un pedestal. El pie de la figura permanece, al igual que parte de su vestimenta. Para los arqueólogos es difícil leer lo que oculta la selva sin la ayuda de las nuevas tecnologías, que procuran también la ventaja de poder cubrir el inmenso territorio de Angkor. Una ciudad que tiene mucho en común con las aglomeraciones modernas. En vez de nuestras autopistas, utilizaban la red hidráulica y sus canales. Los investigadores conocen ya el plano general, pero con el LIDAR van a descubrir todas sus ramificaciones. Estas formaban una compleja red terriblemente costosa de mantener entre los grandes templos de la ciudad desaparecida. Damian Evans tiene la corazonada de que el destino de Angkor se decidió por esta cuestión. Está convencido de que los jemeres terminaron perdiendo el control del agua. Un fallo grave en el sistema hidráulico habría condenado a Angkor a dificultades insalvables. A primera vista, la técnica utilizada no parece muy complicada. Lo único que hacían era remover el terreno, hacer agujeros en el suelo y aprovechar la tierra que sacaban para construir canales, muros y diques. La técnica es sencilla, pero si examinamos la forma en la que funcionaba el sistema, es una proeza de la ingeniería. El nivel de agua de los canales debía ser increíblemente preciso, y el terreno es muy llano aquí. Es una verdadera proeza técnica. Los jemeres consiguieron controlarlo razonablemente bien durante muchos siglos, pero afrontaban desafíos constantes y las cosas se deterioraban sin cesar. Esa es la razón por la que se observa una acumulación tan importante de elementos del sistema. Para nosotros la gran pregunta es, ¿la red hidráulica se colapsó y fue esa la causa del declive de Angkor? ¿O es un fenómeno que se produjo después y una consecuencia del declive de Angkor? Eso es lo que intentamos comprender. Los datos recogidos durante estos 5 días de vuelos serán compartidos por los investigadores de todo el mundo que estudian la historia de Angkor y las causas de su declive. Tanto si trabajan sobre la arquitectura de los templos, como sobre el urbanismo o el tema de la red hidráulica, todos dispondrán de una base de datos prácticamente inagotable. Cuando termina su misión, Damian y su colega Chris se encuentran en las oficinas de la Universidad de Sydney en Siem Reap. Van a ver por primera vez las imágenes en 3 dimensiones que el LIDAR permite desarrollar en grandes cantidades. Lo más increíble es la posibilidad de examinar diferentes escalas de datos al mismo tiempo. La escala del paisaje, la fotografía de conjunto de Angkor, el espacio urbano y su urbanización, y también observar hasta los detalles más ínfimos, prácticamente al centímetro. Para comprender lo que pasó aquí es necesario tener datos muy precisos para todas las escalas, de la más grande a la más pequeña, y eso es lo que estamos viendo aquí por primera vez. ¿Cuántos puntos en total hemos recogido sobre todas las zonas estudiadas? Probablemente 2 o 3 mil millones. Son muchos datos. Estos datos serán muy útiles, no solo para descubrir antiguas obras hidráulicas como los canales y poder elaborar modelos, sino también para saber cómo funcionaban.
podremos comprender cómo circulaba el agua entre los templos, qué cambios fueron realizados en la red y cómo modificaron la circulación del agua. Cuestiones históricas muy importantes. La interpretación científica de estos datos y la elaboración de modelos topográficos de Angkor será algo muy complejo. No podrá obtenerse ninguna conclusión antes de algunos meses, incluso años. Conclusiones que sin duda requerirán nuevas comprobaciones sobre el terreno. Solo entonces será posible saber cuándo y por qué la red hidráulica dejó de funcionar. Sin embargo, otro científico podría responder a esta cuestión crucial sin esperar a los resultados del LIDAR. En la región de Ratanakiri, al noreste de Camboya, recoge datos particularmente valiosos. Dan Penny estudia la evolución del clima y colabora en el Programa Internacional de Estudios sobre el Declive de Angkor. Actualmente, Dan estudia lagos vírgenes de cualquier huella humana. Estos lagos son importantes porque son muy profundos. Por esa razón conservan de manera excepcional la memoria del clima. Lo mismo que la naturaleza de esta región. Porque las plantas y los animales que viven en el lago, al igual que las plantas que crecen alrededor del lago, son muy sensibles al clima. Y todos estos animales y plantas dejan su firma en los sedimentos del lago. De forma que si podemos tomar una muestra de los sedimentos y sacarla a la superficie, podremos remontarnos en el tiempo y observar los cambios en el medio natural del lago y en la ecología de la selva. Con esos datos conoceremos los cambios climáticos producidos en el pasado. Dan Penny ha extraído numerosas muestras del lago Ratanakiri, reconstruyendo así la memoria climática de esta región. Posteriormente, en la Universidad de Sídney, analiza las partículas orgánicas presentes en las muestras. Así ha logrado identificar las especies animales y vegetales que vivían en este entorno en el momento del declive de Angkor, que reflejan la existencia de un cambio climático de gran amplitud en este periodo crucial de la historia del Imperio Jemer, a partir de 1330. No solo encontramos largos periodos de sequía, sino también episodios monzónicos muy intensos y bruscos. Había 5, 6, 7 años de sequía y un monzón enorme. Todo indica que estos fenómenos pudieron dañar gravemente la red hidráulica de Angkor, comprometiendo su capacidad para almacenar y distribuir agua. Es igualmente cierto que en la misma época el fenómeno de la deforestación había alcanzado una importancia considerable en la planicie de Angkor. En sus orígenes, en el siglo VII, la gran selva tropical recubría la mayor parte de la región. Pero con el tiempo, los jemeres instalaron en esos inmensos espacios arrozales, grandes equipamientos hidráulicos y lugares de residencia. Las lluvias, cada vez más violentas, iban a tener efectos catastróficos. Las raíces de los árboles ya no protegían el suelo de la erosión. En los grandes embalses y en los canales, a menudo aumenta el volumen del agua y su velocidad se acelera. El agua arrastraba una cantidad creciente de residuos que probablemente se acumulaban obstruyendo las grandes arterias de la red hidráulica. En pocos años, los barais, los grandes embalses de Angkor, estarían completa o parcialmente obstruidos. Solo falta por saber en qué momento se hizo irreversible esta evolución. Para ello, Christophe Pottier ha encontrado un indicio absolutamente sorprendente. Se trata de un puente encontrado en el corazón de la antigua ciudad de Angkor, un puente que desapareció del río que antaño cruzaba.
Había un puente que cruzaba este río, como muestran estos arcos. Ahora el río pasa 6 metros más abajo. Así que aproximadamente en 6 siglos descendió 6 metros de profundidad. De forma que hay un problema evidente. El río excavó su propio lecho. En los pilares del puente hay bloques decorados, y para un buen conocedor del arte Khmer, como Christophe Pottier, no resulta difícil reconocer el estilo de la época de Jayavarman VII. Podemos datar el puente, así como el comienzo del desplazamiento del río. Para la construcción de este puente se reciclaron piedras ya usadas. Es algo que se ve fácilmente aquí. Hay trozos de un frontón, fragmentos de estatua, trozos de levatas, de apsaras. Y estos fragmentos proceden de un templo, el estilo así lo confirma, del periodo Jayavarman VII. Así que al menos es del siglo XII o XIII. El puente no puede ser anterior. Y ya había comenzado el principio del fin. Y en el comienzo del fin de Angkor, el nivel del agua llega hasta aquí, donde yo me encuentro. En el momento del cambio climático, cuando la deforestación llega a un punto de no retorno, el río ha excavado su propio lecho y muy pronto sortea el puente, que termina por convertirse en un obstáculo. El río se desvía 6 metros a la izquierda y también gana 6 metros de profundidad. Eso significa que el cambio climático y la deforestación tuvieron efectos devastadores. Y que todo ello se produjo mucho después de la desaparición de Jayavarman VII. La deforestación y los cambios que sucedieron río arriba agravaron la erosión y también el volumen de agua que llegaba rápidamente en la temporada de lluvias y que pudo provocar inundaciones importantes y muy rápidas. Posiblemente hubo muchas razones, pero lamentablemente aún son difíciles de precisar. Pero en cualquier caso, ahí tenemos una prueba de que hubo un gran problema. A comienzos del siglo XIV, las instalaciones hidráulicas de Angkor sufren grandes dificultades. Poco a poco podrían haber dejado incluso de funcionar por completo. El coste que la sociedad debe pagar por volver a ponerlas en funcionamiento es sin duda desorbitado. Los Khmeres se enfrentan a la decisión más dolorosa de su existencia, luchar o abandonar. Este pequeño templo, perdido en la selva de Angkor Thom, la última capital del reino, es para Christophe Pottier la pieza clave para comprender el periodo del declive de la civilización Khmer. En lo más alto de la escalera que conduce al santuario hay una inscripción. Indica que este templo fue ofrecido a una divinidad hindú por un importante personaje. Este tipo de menciones no son algo excepcional. En el reino Khmer, estas donaciones son algo habitual. Sin embargo, esta inscripción es histórica. Señala el fin de una religión, el brahmanismo, y también de un orden social. La inscripción data exactamente de la fecha de su fundación, en 1295. El fundador, Mangalarta, era un miembro importante de la corte y fundó este santuario dedicado a Vishnu e hizo las donaciones necesarias en tierras, aldeas y sirvientes, lo necesario para hacer funcionar el templo. De forma que es un procedimiento muy clásico. Pero esta inscripción está en sánscrito, y es una de las últimas inscripciones en sánscrito que encontramos en Angkor. En cualquier caso, es la última que nos permite fechar un monumento construido en arenisca. A partir de entonces, las inscripciones en sánscrito se hacen más raras y finalmente desaparecen. Los monumentos en piedra, sin inscripciones, no pueden fecharse y parece que también desaparecen. En cualquier caso, no encontramos más monumentos y aunque los trabajos continuaran en los grandes complejos reales, no se construyeron nuevos y pequeños santuarios como este.
1308. Otra estela y otro texto de una donación real a un monasterio. Esta vez no está escrito en sánscrito, la lengua de los eruditos, sino en pali, la lengua de la nueva religión oficial, el budismo del pequeño vehículo. Se trata de un culto dirigido hacia la persona, una práctica más individualista que el hinduismo y sin duda menos jerarquizada. En cualquier caso, en adelante, lo monumental deja paso a lo efímero. Las pagodas y la arquitectura de madera reemplazan a los templos de piedra. Definitivamente, en Angkor se ha puesto fin a una época. Es en ese momento cuando se perfila el rostro de la Camboya actual. Es en este periodo cuando poco a poco el país adopta sus fronteras actuales. El Imperio Jemer, que ocupaba una parte importante de la península de Indochina, ve cómo sus vasallos se liberan de su influencia y se convierten en verdaderos adversarios. El poderoso reino se retrae hasta convertirse en el país más pequeño de la región. Monasterio de Wat Bo, en la pequeña ciudad de Siem Reap. Aquí se conserva un poco de la memoria de los templos de Angkor. Se han recogido cientos de objetos que pertenecieron a la Edad de Oro del Imperio Jemer. Son decenas de objetos de cerámica, pero sobre todo numerosos fragmentos de esculturas de bronce. Aquí se conserva una gran cantidad de objetos. Hay más de 1 tonelada de bronces que el superior de este monasterio decidió recuperar hace una docena de años. De hecho, él veía pasar esos objetos procedentes del saqueo que sufrieron todos los yacimientos arqueológicos de Camboya durante los años 80 y buena parte de los 90. Y decidió, antes de verlos desaparecer, recogerlos, comprarlos. Realmente se trata de las mismas toneladas de bronce, oro y plata que se mencionan en las inscripciones, especialmente de Jayavarman VII. Muchos de estos objetos son elementos decorativos de los templos. Y algunos de ellos, de un gran refinamiento, serían dignos de estar en los museos más importantes. Esta riqueza que brillaba ante los ojos de todos los viajeros, era objeto de la codicia. Y está claro que fue también un motivo de luchas y conflictos. Todos estos objetos tienen mucho valor. Por eso muchos se perdieron, aunque se han recuperado bastantes. Pero no se puede generalizar, y no podemos explicar el declive de Angkor solo por una incursión para saquear sus riquezas. Aunque es cierto que ese tipo de ataques existió durante el Imperio Jemer, durante toda su historia, y continuaron hasta periodos más recientes. El fin de Angkor apunta más a una desaparición progresiva que a un enfrentamiento que acabara con todo. La ciudad no pasó del poder al sometimiento en pocos años, sino en más de un siglo. Los científicos saben ahora que su desaparición se debió a un cúmulo de factores. El encadenamiento inexorable del cambio climático, la erosión del suelo y el fin de la red hidráulica llevaron a la ciudad a desaparecer en el olvido.